Hola, bienvenidos a todos una vez más. Estamos en la segunda clase del taller de radio para docentes. Y hoy vamos a hablar de algo sumamente importante a la hora de hacer un buen uso de mi voz en los proyectos radiales que intentamos desarrollar y que también nos pueden servir para el trabajo cotidiano en clase. Hoy vamos a hablar de la relajación y de la respiración, porque esto nos va a permitir hacer un mejor uso de nuestra voz. Y ser consciente del tipo de respiración, no solamente el que tenemos, sino el que deberíamos tener y trabajar, nos va a ser muy útil para que cuando yo esté delante de un micrófono o delante de un aula, me pase que no me agite, que no me falte el aire. Y esto a la hora de utilizar mi voz por un tiempo prolongado, ya sea 1 hora, 2 horas o el tiempo que dure tanto una clase como un programa radial, me va a ser sumamente útil. Habiendo dicho esto, quiero hacer una aclaración sumamente importante. Que por lo menos una vez al año, cada persona que haya decidido no solamente llevar adelante un proyecto radial, sino también estar adelante de un aula, tiene que controlar que sus cuerdas vocales estén en condiciones. Porque si yo le doy un mal uso, me puede acarrear algún problema en mis cuerdas vocales que si yo no lo trato y las sigo utilizando como si nada, cotidianamente, esto me podría hacer mucho daño. Por eso siempre es recomendable, si no lo hicieron todavía o si no lo hicieron nunca, consultar con una fonoaudióloga, en este caso una fonoaudióloga o fonoaudiólogo especializado en voz, para que pueda enfocarse en el trabajo concreto que hacen los docentes, ya sea por el proyecto radial o por el día a día frente al aula. Por eso quiero aconsejarles a quienes lleven adelante estos proyectos que si sospechan que pueden llegar a tener alguna disfonía, nódulos o algún otro síntoma que ya hayan detectado, no sean quienes estén frente al micrófono. Va a parecer muy duro esto que estoy diciendo, pero si yo sospecho que tengo un problema o soy consciente de que tengo un problema como una disfonía, nódulos o algo que pueda afectar a mi garganta, no es conveniente que yo sea quien ponga la voz a este proyecto. Si ustedes trabajan en equipos y son más de un docente el que está delante de este proyecto radial que están queriendo llevar adelante o que ya lo están llevando adelante, mi recomendación es que ese lugar de la conducción, que la persona tiene que estar más tiempo expuesto delante del micrófono, lo cedan, porque si no va a ser perjudicial para su voz y después va a ser más difícil si teniendo alguna condición empeora. Por eso, en primera instancia, esta recomendación de que hagan controlarse las cuerdas vocales para saber que está todo bien, y en el caso de que ya tengan algún tipo de diagnóstico, por favor, cédanle el espacio de la conducción a otra persona, a otro compañero que también esté o sea parte de este proyecto radial, pero es para su bien, justamente para no acarrear muchos más problemas. Dicho todo esto, nos adentramos en el tema de hoy, que es relajación y respiración. Estos son ejercicios generales, pero siempre cuando uno lo acompaña con un trabajo con la fonoaudióloga o fonoaudiólogo, nos da ejercicios particulares a cada persona que lleva adelante un acompañamiento de este tipo. La relajación es sumamente importante, porque si yo estoy tenso a la hora de hacer la producción radial, probablemente mi voz salga mucho más dura. ¿Por qué? Porque esta parte del cuello se tensa, porque se tensan los hombros, porque puedo tener la espalda tensa, y eso se ve reflejado en mi voz, es inevitable. Por lo tanto, si yo estoy tenso, mi voz se va a notar tensa. Algunos ejercicios de relajación sumamente prácticos son, por ejemplo, los hombros, tirarlos para atrás, así como estoy haciendo yo en este momento.
unas 10 veces. Y después intentar lo mismo hacia adelante. Mis hombros tienen que ir moviéndose hacia adelante para que yo logre empezar a relajar estos músculos que normalmente están tensos. Y yo necesito que esto quede relajado. Y esta parte de aquí del cuello también. Por eso, otro ejercicio recomendable para relajar esta zona es inclinar la cabeza hacia abajo y empezar despacito, muy despacito, a hacer una rotación. Y después tengo que volver al punto que inicié. Eso también lo repetimos 10 veces y hacemos el ejercicio a la inversa. Si yo empecé de aquí para aquí, lo hago al revés, o sea, así. Despacio voy bajando la cabeza hasta lograr que mi cabeza rote y vuelva al punto de inicio. Eso también lo podemos repetir 10 veces. Siempre tengan cuidado de no hacerlo muy rápido, porque eso, en vez de relajarnos, va a lograr tensionarnos más, que no es la idea. Un ejercicio similar, pero hacia atrás. Inclino mi cabeza despacio, muy despacio. La estiro hacia un lado, la estiro hacia el otro. Este sería como una media luna. Simplemente una media luna. Para empezar a relajar el cuello y los hombros. Bien, esos son algunos ejercicios básicos, sumamente básicos, para la relajación de los hombros, la espalda y el cuello. Porque a la hora de utilizar mi voz frente a un micrófono, como les dije antes, nuestra voz tiene que salir con la menos tensión posible. Ejercicios de relajación hay un montón, muchísimos ejercicios de relajación que yo puedo utilizar para aflojar previo al momento de la emisión de la voz. En esta ocasión no les voy a dar más porque, como les dije, prefiero que los ejercicios puedan tener también un acompañamiento de un profesional que particularice en el trabajo de cada voz. Pero esos son sumamente básicos y los va a ayudar a destensionar toda esta zona para que la proyección de la voz sea distinta. Bien, y en cuanto a la respiración. La respiración muchas veces nosotros lo trabajamos desde lo pulmonar. ¿Qué significa? Que cuando yo tomo aire, bueno, ahora a mí no me sale porque yo ya me acostumbré, pero solemos tomarla con los pulmones. ¿Qué sucede cuando? A ver si, bueno, ahí se nota más que yo tome con los pulmones, con esta parte de acá, se me va a levantar un poco esta parte de acá, porque en vez de tomar o llevar el aire al diafragma, lo estoy dejando únicamente en los pulmones. ¿Qué significa esto? Que cuando yo respiro solo con la parte pulmonar y no desde el diafragma, no envío el aire al diafragma, mi capacidad respiratoria es menor. Puede que mientras yo esté haciendo mi emisión, se me termine el aire antes de lo esperado o antes de lo que yo querría que mi aire se termine. ¿Por qué es necesario, cuando yo tomo aire, que ese aire termine en la base de los pulmones, que es el diafragma? Porque cuando esto sucede, mi capacidad respiratoria se va ampliando. Un ejercicio muy útil que pueden hacer es poner sus dos manos como si fuera una jarrita en los costados. Bueno, mis manos no se ven porque el plano no es favorecedor, pero pongan sus manos, ambas manos, en los costados, no en las caderas, sino cuando terminan las costillas. Cuando sienten que terminan las costillas, ahí pongan ambas manos, una de cada lado, e intenten tomar aire.
Cuando ustedes vayan incorporando la respiración costodiafragmática, los costados se tienen que inflar. Yo tomo aire y se inflan los costados. ¿Por qué? Porque el aire, en vez de ir exclusivamente a los pulmones, también viajó hacia el diafragma y este se expandió para que ingrese una mayor cantidad de aire. Generalmente, cuando yo tengo una respiración exclusivamente pulmonar, la cantidad de aire que ingresa es menor. Por lo tanto, el aire se me termina más rápido. Pero cuando yo voy hablando, no siempre puedo tomarme el tiempo de hacer una respiración profunda y más extensa como la escuchan ahora. Esa es una respiración un poco más profunda y extensa donde el aire se fue a el diafragma y ahí se expande. Habiendo entendido que es necesario incorporar la respiración costodiafragmática para que mi capacidad respiratoria sea aún mayor de la que yo ya tengo, la recomendación para lograr esto y hacer un ejercicio cotidiano es, por ejemplo, tomar aire en 5 tiempos y lanzarlo en 5 tiempos. Esto significa o sea, ingresó aire por mi nariz 5 veces y yo lo expulsé por mi boca en 5 veces también. Lo que yo tengo que lograr es que ese periodo se extienda lo más posible. O sea, por ejemplo, llegar a 10 o 15 tiempos. Vamos a probar con 10. Bien, lo que yo hice es tomar aire en 10 tiempos y luego sacar el aire en 10 tiempos. Cuando no estamos acostumbrados y son las primeras veces que hacemos esta ejercitación, es normal que nos sintamos un poco mareados, porque estamos generando en el cuerpo una oxigenación mayor que la que teníamos habitualmente. Si ustedes se sienten mareados luego de hacer ese ejercicio, primero les recomiendo que lo hagan sentados, en el caso que yo me sienta mareado. Y segundo, si luego lo quieren retomar, esperen a que se pase el mareo. Pero esto simplemente ocurre porque el cuerpo se oxigena más de lo que estaba acostumbrado. Una vez que incorporemos este tipo de ejercitación y que a su vez hayamos incorporado la respiración costodiafragmática, el mareo ya no va a suceder porque el cuerpo de a poco se fue acostumbrando a que, en relación a la ejercitación de respiración, la recomendación sería que no lo hagan todo junto, sino que día a día le vayan aumentando una toma de aire y una expulsión de aire. ¿Qué quiero decir con esto? El primer día hago una toma de aire y expulso esa toma de aire. La repito 10 veces y al día siguiente lo voy aumentando. En vez de tomar una vez, tomo 2 veces y expulso en 2 veces. Para que esto no sea algo muy brusco, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Por lo tanto, tenemos que hacerlo con calma para que nuestro cuerpo de a poquito se vaya adaptando. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a poder hablar más con menos tomas de aire. Por eso la ejercitación, tanto en la relajación como en la respiración, es sumamente importante a la hora de hacer uso de mi voz, ya sea en un proyecto radial o en el aula todos los días. Recuerden que el día viernes nos vamos a encontrar en una charla virtual a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Para los que no puedan asistir, quédense tranquilos que luego esta charla con sus dudas y sus consultas va a ser cargada en el Drive para que todo el mundo tenga acceso, ya sea los que pudieron asistir o los que no. Y el próximo miércoles les va a estar llegando el nuevo material para continuar profundizando en los conceptos básicos tanto de radio como de locución. Les agradezco a todos por haber estado del otro lado. Nos encontramos en el próximo video.